¿Alguna vez se ha planteado cómo hacer que unas luces parpadeen en una secuencia perfecta sin escribir ni una sola línea de código? O sea, sin ordenadores, sin microcontroladores, solo con la pura esencia de la electrónica. Bueno, pues en el análisis de hoy vamos a desvelar precisamente ese truco. Y es que aquí está la gran pregunta, ¿no? ¿Cómo se consigue esa especie de inteligencia, ese ritmo constante usando solo componentes físicos? Parece algo de otra época, casi un arte perdido, pero la electrónica analógica tiene unas respuestas que son sencillamente fascinantes. Y aquí la tenemos. La respuesta no es magia, aunque lo parezca. Es un circuito súper ingenioso llamado secuenciador LED analógico. Es uno de esos proyectos de libro, un clásico, que demuestra el poder de la electrónica en estado puro, donde se junta la teoría más académica con el espíritu de montarlo con las propias manos. Venga, esta es nuestra hoja de ruta. Primero entenderemos el concepto de cero código. Después nos meteremos en las tripas del circuito, en su cerebro analógico. Veremos cómo se diseña en papel, cómo se prueba en el mundo virtual y, por supuesto, cómo se monta en el mundo real. Y para terminar, reflexionaremos sobre todo lo que se aprende en el proceso. Muy bien, pues vamos al lío con la primera idea. ¿Qué es la diferencia fundamental que hay entre controlar algo con software y conseguir que se controle a sí mismo, sin él? Y aquí está la clave de todo, perfectamente explicado. Por un lado, el control digital, que es lo que conocemos hoy en día, un programa, un microchip que da órdenes muy precisas. Pero por otro lado, a la derecha está nuestro enfoque, el control analógico. Aquí no hay órdenes. El propio circuito, por cómo está diseñado por sus propiedades físicas, genera el ritmo por sí solo. Es electrónica en su estado más puro. Vale, entonces, ¿cómo se construye ese cerebro que toma las decisiones sin tener un programa? ¿Cuál es la pieza clave que hace que todo esto funcione? Bueno, el nombre técnico asusta un poco. Se llama multivibrador astable. Pero la idea es súper sencilla. Imaginen un circuito que, por diseño, es incapaz de quedarse quieto. Una vez que le das corriente, entra en un bucle infinito de cambiar de un estado a otro. Y ese cambio constante es lo que genera un pulso, un latido regular. Para que nos hagamos una idea, la analogía perfecta es la de un balancín. Un balancín que, una vez lo empujas, se queda subiendo y bajando él solo sin parar a un ritmo constante. Pues ese movimiento de sube y baja es exactamente nuestro pulso eléctrico. Y lo mejor es que para construir este balancín electrónico no hace falta nada raro. Se usan los componentes más básicos y fundamentales. Los LEDs, que serán las luces, los transistores, que funcionan como interruptores automáticos, las resistencias para controlar la corriente, y la pieza clave, los condensadores, que al cargarse y descargarse son los que marcan ese ritmo de balancín. Bien, antes de conectar un solo cable, hay que pensar. Un buen diseño es la mitad del trabajo o incluso más. Esta fase es donde una idea abstracta se convierte en un plano de construcción real y detallado. El proceso de diseño es muy metódico y tiene todo el sentido del mundo. Primero, se investiga para entender la teoría. Luego, se seleccionan los componentes. Después, y esto es crucial, se hacen los cálculos para decidir cómo de rápido queremos que parpadee. Y finalmente, todo eso se plasma en un esquema técnico, el mapa del circuito. Y aquí viene lo interesante de la fase de cálculo. Se puede diseñar la velocidad. Por ejemplo, en este proyecto se buscaba una frecuencia de 1 hercio. ¿Y eso qué significa? Pues un ciclo completo por segundo. O sea, un parpadeo lento, claro y visible. Se calcula para conseguirlo. Antes de coger el soldador y arriesgarse a quemar un componente, la ingeniería moderna nos regala un paso intermedio que es una auténtica maravilla, el ensayo virtual. Y aquí es donde entra la simulación, que es, de verdad, un paso que lo cambia todo. Permite montar el circuito en un ordenador y ver si funciona. Es la mejor forma de asegurarse de que los cálculos teóricos son correctos y, sobre todo, de pillar cualquier error antes de que cueste tiempo y dinero. En esta fase, los objetivos son súper claros. Primero, ¿el circuito virtual parpadea? ¿Sí o no? Segundo, si parpadea, ¿a qué velocidad lo hace? Para eso se usa un osciloscopio virtual. Y tercero, y más importante, ¿coincide esa velocidad simulada con la que se calculó en papel? Es la prueba de fuego del diseño. Y ahora sí, llega el momento que todo el mundo espera. El momento de dejar los planos y las simulaciones y pasar a la acción. Vamos a darle vida al circuito. Este es el momento de la verdad. Se cogen los componentes de verdad, se colocan en la protoboard siguiendo el esquema, se conectan los cables y con todo el cuidado del mundo se conecta la pila. Es ese instante en el que la teoría se enfrenta cara a cara con la realidad. Y esta tabla es la recompensa a todo el trabajo. Fijaos bien en los números. En teoría, se calculó una frecuencia de 1 hercio. En la simulación dio 0,95. Y en el circuito real, medido con un osciloscopio de verdad, pues dio 0,92 hercios.
Es increíble lo cerca que están los tres valores. Esto demuestra que todo el proceso, desde el papel hasta la protoboard, ha funcionado a la perfección. Claro que, a veces, conectas la pila y no pasa nada. Y ahí es donde entra en juego una de las habilidades más importantes en cualquier campo técnico: saber encontrar el fallo. El diagnóstico, la resolución de problemas, de forma metódica, es tan importante o más que saber montar el circuito. Y con esto llegamos a la parte final, porque al final, esto no va solo de hacer que unas luces parpadeen. El objetivo real de un proyecto como este es mucho más profundo. Se trata de una experiencia de aprendizaje y de 360 grados. Es un reflejo a pequeña escala de lo que hace un equipo de ingeniería profesional. Se parte de una idea, se calcula, se simula, se construye un prototipo y finalmente se verifica que todo funciona como se esperaba. Y este gráfico lo deja clarísimo. Mirad, el montaje físico, lo que es poner los cables, es solo un 20% del proyecto. El resto se reparte casi a partes iguales entre el diseño, la simulación y, muy importante, el diagnóstico de problemas. Es un ejercicio técnico completísimo. Entonces, ¿con qué nos quedamos de todo esto? Pues primero, con el poder que todavía tienen los circuitos analógicos. Nos recuerdan que a veces la solución más simple y robusta no necesita código. Segundo, con esa conexión tan bonita entre la teoría y la práctica. Y por último, con esa satisfacción personal, que es enorme, de haber creado algo con las propias manos que funciona. Y cerramos con una pregunta para darle vueltas a la cabeza. Si hemos visto que unos pocos componentes baratos pueden generar un ritmo, un patrón, ¿qué otros comportamientos más complejos, qué otras formas de inteligencia sin software se pueden crear? ¿Qué más se esconde en el fascinante mundo de la electrónica analógica?